difícil de dar porque el Instituto Bíblico no es la plataforma donde se habla de la crítica textual. Y a veces eso se ve como una adolescencia. Porque muchos preguntan, ¿por qué en el Instituto Bíblico nunca nos enseñaron de crítica textual? Bueno, es una buena pregunta. Y la respuesta es que el Instituto Bíblico forma pastores, forma ministros, forma maestros. Mientras que, por eso reciben orígenes bíblicos, mientras que la crítica textual propiamente es un tema de seminario teológico, porque el seminario teológico forma teólogos. Entonces, si nos atenemos a esa diferencia, no es que le falta al instituto el tema, sino que todos los que pasan por un instituto se preparan para ser ministros, deben aspirar a seguirse preparando, en este caso, ingresando a los institutos de educación superior teológica que tenemos, en este caso como el ISUM, o como la Facultad de Teología, donde sí, ahí los teólogos están discutiendo este tema, entre otras cosas porque hay que tener conocimiento de las lenguas originales y también hay que tener acceso a los diversos textos que hay en los idiomas originales para poder discutir desde esa plataforma. Sin embargo, acepté el desafío porque entiendo que todos ustedes, los que ya son pastores, están inmersos en un tema como este. Y los que aún son estudiantes y aspiran al ministerio, tienen que procurar seguirse superando, en este caso, entrar a las escuelas teológicas superiores para que de esa manera no solamente lleguen a ser pastores o ministros, sino que lleguen a completar su preparación teológica al nivel de un seminario. Siendo así, pues entonces voy a usar un PowerPoint muy sencillo, solo para tener una guía. En realidad, si ustedes desean el documento que está, el PowerPoint que está en las manos de la directiva, lo pueden obtener, y el documento completo que estoy escribiendo debe estar listo como para martes o miércoles de la próxima semana, para que el que lo desee se lo pueda pedir a la directiva. Y entonces tenemos un texto que es Dios habiendo hablado muchas veces a los padres, muchas veces y de muchas maneras. Esta expresión escrita en los Hebreos habla de la manera como el autor va a presentar a Cristo como la palabra que nos habla, como la revelación. Pero en muchas veces y de muchas maneras que se dice ahí, es básicamente a lo que nos vamos a referir en este contexto. Es importante que cuando se trata de crítica, no es una forma de opinión popular o pueblerina respecto al juicio u opinión sobre algo o alguien, usualmente de carácter negativo. Quizá la Real Academia se acerca un poco cuando define la crítica como la capacidad de analizar y juzgar de forma neutral, imparcial y desinteresada para extraer pros y contras sobre algo
en cuestión. Quiero recordarles, pasamos a la siguiente lámina, que las ciencias bíblicas tienen una variedad de disciplinas. La primera en este caso es la Biblia y su contexto, que quiere decir que es la historia, la geografía, la arqueología, la ecología, el canon, la literatura, la teología práctica, la teología científica y la teología sistemática. Pero también, número 2, la Biblia y su tarea de traducción, que aquí es donde entran las ciencias, la crítica textual, y tiene que ver con la lingüística, la filología, las técnicas de traducción, la antropología y, bueno, la crítica textual. Y luego también la otra es la Biblia y su interpretación. Ahí entra la exégesis, la hermenéutica, los orígenes bíblicos, la teología bíblica, la apologética y las evidencias. Solo para que tengamos la idea que las ciencias bíblicas son tan amplias y que la crítica textual es apenas un pequeño apéndice de todas las ciencias bíblicas. Y luego tenemos también, a la siguiente lámina, una serie de palabras que el estudiante de la Biblia debe tener bien definidas. La infalibilidad, la inerrancia, la revelación, la inspiración, la iluminación y el cambio. Entonces, en el texto que estoy escribiendo ahora estoy colocando las definiciones, porque si podemos distinguir, por ejemplo, infalibilidad e inerrancia, para algunos es lo mismo, pero son dos cosas distintas. Infalibilidad tiene que ver con que la Biblia no falla en sus juicios y determinaciones, es infalible, es nuestra norma infalible de fe y conducta. A eso se refiere la infalibilidad. Y la inerrancia es que la revelación llegó a los escritores sin error. Hasta ahí estamos bien. ¿Dónde tenemos el problema? Cuando los que transcribieron primero y los que tradujeron después nos metieron en el problema. Ahí entra la crítica bíblica. ¿Estamos? Eso es prácticamente un instituto de 3 o 4 años no da para ese tema. Primero, porque el estudiante debe tener la base, las definiciones dogmáticas de estas palabritas. Y segundo, porque se necesita madurez, porque no puede entrar alguien a secundaria si primero no entra a primaria, ¿verdad? Aunque en la primaria te repiten 3 veces el mismo esquema, pero en diferentes edades, porque tiene que ver con la madurez del pensamiento. De la misma manera, en la preparación teológica, el instituto apenas acaba de darnos ciertos dogmas que si los aprendemos y los distinguimos, entonces podemos entrar al siguiente nivel. Y voy después a entrar que así como el pueblo de Israel hizo patria con el texto, aún en la dispersión, es decir, en la dispersión, el texto fue el que hizo la patria. ¿Sí estamos? Podrían estar fuera, pero el texto era la patria. De la misma manera, la difusión del Evangelio en todos los idiomas posibles y por todo el mundo se mostraría haciendo iglesia. Porque en las congregaciones cristianas neotestamentarias, la Biblia surge de la comunidad, pero también la Biblia crea comunidad. Son las dos cosas. Cada uno de los libros del Nuevo Testamento se escribió a mano en algún momento de la segunda parte del primer siglo de la era cristiana. Se escribieron primero en papiro y a partir del siglo IV en pergamino
Nada más para que tengan una idea, para tener un Nuevo Testamento se necesitaban de 50 a 60 pieles de carga. Imagínense todo lo que tenían que cargar en una carretilla para poder ir al Nuevo Testamento, ¿no? Muchas pieles. Las primeras comunidades cristianas hacían copias para enviar a otras comunidades. Ahí está el trabajo de los copistas. Gradualmente, a partir del segundo siglo, los cristianos toman conciencia de que estos escritos son la escritura equivalente al Tanakh, la revelación del Antiguo Testamento. Hasta el siglo X, la escritura es mayúscula o uncial, y del siglo IX hasta la imprenta se usa cursiva o minúscula. Y a partir del siglo XII, del pergamino se pasa a una forma de papel, que no es exactamente la actual. La mayoría de los manuscritos griegos del Nuevo Testamento son minúsculos y datan de los siglos XI al XIV. Pero algo muy interesante, y esto a veces que desde que escriben la crítica textual no lo toman tan en cuenta, que a partir del siglo II el Nuevo Testamento se tradujo también al siriaco, al latín, al copto, al gótico, al armenio, al etíope y al georgiano. Estas traducciones están cerca de los textos más antiguos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Los autógrafos originales desaparecieron, dando pie a una serie de familias textuales. El alejandrino, pasamos a la siguiente lámina, ahí está. El alejandrino, el 125 de nuestra era, el cesariense en el 350, que es el que da entrada a la familia del bizantino, sin olvidar el occidental, el 250, que da pie a las versiones más antiguas del latín. Si ustedes ven esta lámina, los que la pueden ver, los que no, pues no, a menos que pasen su silla de este lado, ¿verdad? Pero la van a tener, se la van a poder pedir aquí al administrador. Entre lo que es el alejandrino y lo que es el bizantino, si lo ven en esa lámina, el alejandrino corresponde a lo que se llamaría el texto crítico y el bizantino a lo que corresponde al texto recepto, que es la gran discusión de la crítica entre uno y otro. Y bueno, las antiguas versiones latinas, que es el que da pie a la Biblia, a la Vulgata y a la latina, que es de la Iglesia Católica, son, vamos a decir, tres líneas. La Reforma Protestante, pasamos a la siguiente, afianzó el concepto de la sola escritura porque se marcó al pueblo del libro. Una sola escritura es esto. ¿Lo ven? Es una imagen. Es una filosofía de vida. Es una ideología. Es algo que no está improvisado ni está emocionalmente a lo que se le ocurre a alguien que está aquí. Es una forma de crear iglesia y de crear cultura. Porque es una imagen que revela a la gente que tiene una sola palabra, una sola revelación y una forma de vida adscrita al texto. Pero fue Desiderio, o más conocido, Erasmo de Rotterdam, quien acuñó el Nuevo Testamento conocido como el Textus Receptus en 1516 y publicó la edición impresa del Nuevo Testamento en griego, basado fundamentalmente en la familia textual bizantina y algunas partes de la Vulgata. Porque como no encontró en el bizantino algunas partes que estaban en la Vulgata, especialmente de Apocalipsis, entonces él tradujo del latín al griego y completó el texto recibido o textus receptus. La crítica textual del Nuevo Testamento es un movimiento de investigación en las ciencias bíblicas surgidas a partir del siglo XVIII
eruditos ingleses y alemanes empiezan a cuestionar la valía del textus receptus, es decir, de la traducción de Rotterdam. Westcott y Ford publicaron en 1881 un original griego del Nuevo Testamento, basado especialmente en los textos alejandrinos, y rechazaron totalmente el bizantino por no considerarlo como una fuente que recupera el original. Y después, en el siglo XX, hay por lo menos aquí una marca de 7 ediciones que se usaron, las más usadas. Y es muy interesante que cuando se revisan estas 7 ediciones, la de Bonto, de Volger, Mer y Bober coinciden generalmente con el texto bizantino, y la de Tyndall, Webb y Ward y Nestle Aland se acercan más al manuscrito del texto alejandrino. Este último, que es el que prefiere la mayor parte de los críticos textuales. Para algunos, se trata de ver qué manuscritos contienen cierta palabra, versículo o pasaje y cuáles no. Es que a algunos les faltan unos versículos, a otros parece que les sobran unos versículos. ¿Y cuál es la buena? Esa es la gran pregunta. Es el gran dilema en el que la crítica textual trata de resolver. Pues no hay que olvidar que los escritos bíblicos originales, llamados autógrafos, desaparecieron. Alguien dice que probablemente estén guardados y algún día van a aparecer, no lo sabemos. No hay en este momento un original escrito por manos de alguno de los apóstoles. 2023 años después, lo que tenemos son apógrafos, es decir, copias que pasaron por generaciones y por distintas manos, porque copiaron de los originales y generaron las 3 familias que ya mencionamos. Existe una forma de ver, vamos a pasar a la siguiente lámina, la crítica textual del Nuevo Testamento. Por ejemplo, desde la óptica de la baja y la alta crítica. ¿Han escuchado el término? Baja crítica, alta crítica. La baja crítica tiene que ver con el sentido más amplio, con el lenguaje, el vocabulario, la gramática, la sintaxis, la historia de la transmisión del texto, el intento de establecer el texto de los autógrafos, los manuscritos originales de los autores bíblicos. Involucra el estudio y la comparación de los manuscritos existentes, la determinación de la relación histórica y geográfica que puede haber entre ellos, el desarrollo y la aplicación de criterios técnicos para determinar hasta dónde sea posible cuál fue el texto original de la Biblia. Aquí se están dando cuenta por qué no se les enseña en el Instituto Bíblico. Porque para llegar a este nivel de conocimiento, primero debieron haber memorizado todos los conceptos que ya mencioné. Debieron por lo menos, y voy a hacer la prueba aquí, debieron por lo menos haber leído su Biblia completa por lo menos una vez. Entonces yo quiero que honestamente levanten la mano los que han leído la Biblia completa por lo menos una vez. Se dan cuenta que hay casi la mitad que no ha leído su Biblia completa. Esa debería ser esa debería ser la primera tarea ahora, ¿verdad? Porque si yo leo toda la Biblia completa, entonces tengo la probabilidad de saber de qué están hablando, qué están citando. Puedo enterarme de documentos porque la leí completa. Luego está la alta crítica. Se dedica al estudio de problemas de composición, incluyendo el autor, el momento, el lugar, las circunstancias en que se escribió el material en cuestión. Hermanos, hasta aquí se oye bien. Parece técnico. La baja crítica analiza los idiomas y la alta crítica analiza
las formas, las composiciones. El problema es que comúnmente la alta crítica ha sido estigmatizada como liberales y escépticos. Ese es el punto. Ese es el punto más neurálgico de este tema. Que la alta crítica, en su gran mayoría, son teólogos o analistas que miran el texto para quitarle lo sobrenatural, la fenomenología milagrosa, y verlo no como un libro de origen sobrenatural, sino como un libro de literatura común y corriente. Entonces, cuando nos topamos con esta parte, allí es donde la mayor parte de nuestros pastores, de nuestros analistas, de nuestros teólogos, pues vamos a marcar una raya, porque el pentecostalismo es sobrenatural. El pentecostalismo es continuismo de las manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces no podemos analizar el texto desde una perspectiva escéptica o incrédula, o nada más como literatura escrita por hombres que le están comunicando a los hombres lo que los hombres piensan. Entonces no nos acercamos nosotros hacia el texto. Nosotros nos acercamos al texto con reverencia, con devoción, con espiritualidad. Si entendemos esta parte, entonces nuestros ojos van a ser abiertos, bien abiertos. Porque pueden ser abiertos, mal abiertos. Y que alguien, cuando lea la alta crítica, se coma también las espinas y se coma también las raíces y se coma también los gusanitos, ¿verdad? Entonces se trata, decía mi padre, que hay que escudriñarlo todo, pero que hay que tener una criba en el coco. Una criba en el coco significa que no pasa todo, que tenemos que ser bien analistas, ¿verdad? Pero hay otra forma de ver, no, antes, y es ver la comparación entre los textos que se publicaron por el textus receptus, el texto recibido, y las Biblias que se publicaron por el texto crítico. Y aquí está la lista. No está en el PowerPoint, pero lo van a tener aquí. Las varias ediciones de la Biblia del Oso en 1569, el Cántaro en 1602, que ya se convierte en Reina Valera, la de Oxford en 1862, la Reina Valera de 1909 y 1960, y la Reina Valera Gómez. Se basan en el Textus Receptus, usando una edición del Nuevo Testamento griego que fue editado por primera vez por Erasmo de Rotterdam. Hay otros idiomas a los que la Biblia se tradujo desde el Textus Receptus, el de Erasmo. Por ejemplo, la Biblia que tradujo Lutero al alemán se basó en el Textus Receptus que preparó Rotterdam. Por ejemplo, la Biblia al checo, Biblia de Cálice, también basó en el Textus Receptus. La Biblia King James, la americana, hecha para el rey Santiago, se basó en el Textus Receptus. William Tyndale, que la hizo antes, también se basó en el Textus Receptus. Y hay otras versiones, como la de Oliveton y la de Matthew, que también son en inglés, se basaron también en el Textus Receptus. Y una francés, que es la Coverdale, también se basaron en el Textus Receptus, para ver que no nada más estamos hablando de las clásicas del español que conocemos, sino que ideológica y doctrinalmente las Biblias de la Reforma se adhieren al Textus Receptus. Bueno, sin olvidar a Wycliffe, pero Wycliffe fue 100 años antes de la Reforma, por eso le llamaron
la estrella matinal de la Reforma. Wycliffe se tradujo directamente de la Vulgata latina al inglés. Es un referente también, es un referente para saber en la comparación de las traducciones y de las versiones. Ahora, ¿por cuáles son las del texto crítico? Ahí está. La nueva versión internacional. ¿La tienen? La Dios habla hoy. La Católica de Jerusalén. La Biblia de las Américas. La Biblia en lenguaje actual. Y la NTV. ¿Cuántos leen la NTV? Casi nadie. La NTV en los 70 apareció como un Nuevo Testamento parafraseado, la Biblia del día después, la Biblia de paráfrasis. Que alguien que viajaba 2 horas en el tren mientras leía su Biblia la iba parafraseando. La escribió en el inglés y del inglés la pasaron al español. Por eso cuando nos vendieron la NTV como versión, yo personalmente no la aceptaba como una versión ni como una traducción. Pero cuando pregunté, la respuesta con los que trabajaron en esto, la respuesta que recibí fue sí. Originalmente fue una paráfrasis, pero para publicarla ya como NTV, digo, porque era una paráfrasis que nos tradujeron nosotros del inglés al español, nada que ver con los idiomas originales, ¿verdad? Y basados en la honestidad del que hizo la paráfrasis, él escribió lo que él sintió. Es paráfrasis, no es traducción. Pero cuando ya la van a transformar en la traducción NTV, nueva traducción viviente, entonces sí, hicieron un proyecto de traducción con consultores, traductores, filólogos, sí, hicieron comparativos con el texto, con los textos más antiguos, pero lo hicieron desde la perspectiva del texto crítico. Por eso, la mayor parte de nuestros pastores no recomiendan la NTV, aunque muchos jóvenes dicen, pero es que la entiendo mejor. Pues sí, pero no sé qué es lo que estás entendiendo mejor, ¿verdad? Y aquí hay 2 cosas que aseverar. Primero, una cosa es tener una Biblia de consulta y otra cosa es tener un texto litúrgico. Por eso, en las Asambleas de Dios, la Reina Valera 60 sigue siendo la reina de las reinas, que es el texto litúrgico. Muchos lo critican por su eufemismo, pero por esa razón. Su eufemismo es el que permite que el texto sea litúrgico, porque el eufemismo cubre lo que no se dice coloquialmente, porque puede despertar otras ideas. Entonces, por cierto, cuando se comenzó a usar las 60 en las Asambleas de Dios, hubo una discusión muy grande en uno de nuestros concilios, porque especialmente los pastores de lo que hoy sería el sur de Chihuahua, el norte de Chihuahua, estaban en contra de la versión 60, porque se hablaba de más de 2.500 cambios en relación con la versión 1909. Y el superintendente era el hermano Guillermo Puentes, y hubo un concilio donde le pusieron el jaque, de esos de que preguntan y objetan y dicen y comparan y hablan, y el presidente pues le batalla para conducir la asamblea, ¿no? Porque son puros gigantes los que están discutiendo. Pero el hermano Guillermo Fuentes tuvo una idea muy genial, y la idea genial de él fue: todos los que no están de acuerdo que formen una comisión para que analice la 1970 en relación con la 1909 y que nos traigan un informe. Aparentemente eso nos cayó a todos. Puso a jalar. Pero hermanos, han pasado ya 70 años y el informe todavía no llega. Y
Y la mayor parte de los... No, ya se murieron todos los comisionados para Salvador Puente. Ya no llegó. Ya en el cielo les aclararon cuál era la buena, ¿verdad? Ya no estaban preocupados, ahora los preocupados somos nosotros, ¿verdad? Ya hablaron con el autor. Pero no hay que olvidar No nos pueden informar. que usted puede tener muchas Biblias para su análisis. Yo recuerdo cuando los testigos de Jehová llegaban a la casa y era una lucha para poder dialogar con ellos. Y un día mi madre tuvo la feliz ocurrencia de comprar una Biblia verde y buscar en la Biblia de ellos cómo demostrar que Jesús es Dios. Y la próxima vez que vinieron, ella ya tenía marcada su Biblia. Cuando ellos le dijeron que Jesús no era Dios, con la Biblia de ellos les comenzó a mencionar, miren. No, pues se fueron y mandaron traer a un anciano para que le explicara a mi mamá, pero no había que explicarle si la propia Biblia de ellos, porque ese es el secreto, ¿verdad? El secreto es que tú puedes, con las otras versiones, encontrar una manera. Todavía no me adelanto a esa, me espero un ratito en el anterior, y es que cuando hablamos del texto recibido y del texto crítico, y vemos las versiones, no hay que olvidar que algunos insisten que es crítico porque quiere decir criticar la palabra. Y no ocultamos que sí hay algunos críticos que lo hacen para criticar la palabra de Dios. Y eso nosotros no lo aceptamos. Porque la palabra de Dios se recibe, se cree, se practica. O sea, no aceptamos un sentido de ataque. Pero en el concepto de lo crítico, lo que sí aceptamos es el análisis, el conocimiento. También en este caso, la comparación. Porque cuando nosotros podemos, por ejemplo, el texto crítico de Westcott omitió 18 versículos. Pero como puso muchos textos en corchetes, una forma de paréntesis que significa que dudas de ese texto, fueron 48 textos la diferencia. Y todavía más allá, no incluyeron la gran comisión según San Marcos, porque no la encontraron en el texto que ellos revisaron, y no encontraron San Juan 7, del 5 al 38. Esto solo para que tengamos una idea de la dimensión de lo que puede significar un conflicto. Pongo aquí, ahora sí, por ejemplo, ¿qué dice el texto crítico y el texto recibido? Por ejemplo, de la doctrina de Cristo. En Juan 3:13 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. La versión 60. Pero el texto crítico de la NBI dice: nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Qué omite? Que está en el cielo. Aparentemente esto es un despojo de la divinidad de Cristo cuando analizamos la doctrina de Cristo. Por ejemplo, está otro que es Juan 6:69. La 60 dice: nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero la NBI dice: y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Diferente, ¿verdad? O por ejemplo, Hechos 8:36, el 37. Nuestra versión 60 dice: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero la NBI omite la expresión. O sea, se bautizó creyendo que, pues la NBI no dice que. ¿Sí? Primera de Corintios 15:47. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Pero luego lo que dice la NBI: el primer hombre era el pueblo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Pero en el texto receptivo se está haciendo una aseveración no solamente de la generalidad de la humanidad, sino también de la divinidad de Cristo. Y así,
Hay otro ejemplo, por ejemplo, el misterio de la piedad, que dice, Dios fue manifestado en carne, y la NBI dice, Él se manifestó como hombre. O sea, en esa traducción se despoja a Jesús de su divinidad. Juan 5:7, primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y la NBI dice, tres son los que dan testimonio. O sea, se elimina mencionar a las tres personalidades. Luego, en la doctrina de la salvación, por ejemplo, en la siguiente lámina, encontramos Mateo 9:13. He venido a llamar pecadores al arrepentimiento. Y la otra versión dice, porque no he venido a llamar justos sino a pecadores. Omite la palabra arrepentimiento. Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y la NBI lo omite totalmente. Entonces, cuando vemos estas comparaciones, tenemos luego también, por ejemplo, el siguiente lámina de la vida cristiana, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos, amén. Y allá la NBI dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Hay un despojo para vivir el reino, el poder y la gloria. O Mateo 23:18, que lo habla de cómo van a recibir condenación los hipócritas, pero la NBI omite el texto. O Mateo 17:21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Si de por sí no quieren ayunar, la NBI lo omite totalmente. Entonces, quienes en la espiritualidad conocemos la importancia de esa experiencia devocional, nos damos cuenta de la necesidad del poder espiritual. Y luego también dice en Marcos 10:24, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirle, hijo, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y la NBI dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, hijo, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Bueno, ahí está una aceleración distinta de la otra. Y luego tengo una lámina, a ver si está ahí. Por ejemplo, Mateo 18:11, comparados con todos los textos que están ahí, que nos permiten, por ejemplo, en el caso de la Reina Valera 60, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se haya perdido, pero la NBI lo omite, la PDT, la DHH. Ahora, la Reina Valera 2015, que ya hay una acusación contra las Sociedades Bíblicas Unidas, porque ya para eso utilizaron el texto crítico. Porque generalmente el texto crítico lo habían usado para Dios habla hoy, para TLA y para la palabra, tres versiones publicadas por la Sociedad Bíblica Unida. Pero ya cuando tocas la Reina Valera con el texto crítico, aunque también algunos analistas, algunos filólogos llegaron a decir que la versión 60 de manera oculta había sido comparada con el texto crítico. Y esta era una de las razones por las que muchos rechazaban la versión 60 en relación con la versión 909. Así un ejemplo somero, por ejemplo, la versión 909 dice, ¿quiénes son estos? Dice, estos son los que han venido de grande tribulación. Pero la 60 dice, estos son los que han salido de la gran tribulación.
Es diferente. Una cosa es venir de grande tribulación, de grandes pruebas, y otra cosa es salir de la gran tribulación. Son dos cosas diferentes. Bueno, vamos a las equivalencias. En las traducciones se usa el término de las equivalencias, lo cual significa que a la hora de realizar un trabajo, el traductor se debate entre dos modos o estilos de traducir, que representan dos polos opuestos. La traducción de equivalencia formal, acercándose más al texto original, y la de equivalencia dinámica, acercándose más al lector y a la cultura meta, es decir, a quienes le van a llevar la Biblia. Las Biblias de equivalencia formal, ahí están, son la Biblia de Jerusalén, la Reina Valera, la 9 y la 60, la Nácar Colunga, es católica, la Cantera, la Torre Tamar, la Platense y la Biblia de las Américas. Ahora, aquí se van a dar cuenta de algo muy interesante. Si antes vimos cuáles son del texto crítico y cuáles son del texto receptor, aquí estamos viendo que hay algunas del texto crítico y del texto receptor que están en esta equivalencia formal. O sea, que quienes trabajaron en ellas diseñaron para que las comunidades las leyeran durante el culto. Es muy importante la Biblia que leemos en el culto, porque la Biblia que leemos en el culto debe ser una sola versión. Si no, de otra manera, y también el que predica, tiene que predicar de acuerdo con esa versión. Y si va a usar otra, debe explicar, tal versión dice esto, tal versión dice esto, pero nosotros, y explica. Porque si no se explica de esta manera, la mente es muy ágil y se pierde en una declaración de referencia como si fuese una declaración absoluta. Y luego también hay unas de equilibrio, que son la Biblia de Navarra y la Nueva Versión Internacional. Una portada de texto. Y luego las Biblias de equivalencia dinámica, aquí están. Es decir, recuérdense que la equivalencia dinámica es que la traducción probablemente no se apegue filológicamente al idioma original, pero traduce de un idioma a otro, ¿verdad? Es como cuando alguien dice en una traducción del inglés al español, te ensuciaste. Pero si está traduciendo en un rancho, dice, te empuercaste. ¿Qué está pensando que está traduciendo? En la gente que está recibiendo el mensaje, ¿verdad? Porque la gente que lo va a recibir, le queda más claro eso. Entonces, cuando hablamos de esta equivalencia dinámica, la NTV es la razón por la que muchos la leen, porque no está pensada desde el texto original hacia la mente del que la recibe. O también Dios habla hoy, o la Biblia de nuestro pueblo, especialmente la TLA. La TLA originalmente la trabajamos para los niños. ¿Y qué pasó? Como estábamos saliendo del posmodernismo y la gente dejó de leer, la TLA pegó entre los jóvenes. ¿Y por qué? Aquí también se explica que una traducción en las equivalencias usa un determinado número de vocablos. Puede usar 2.000 vocablos, 8.000 vocablos, 16.000 vocablos. Reduce o amplía el tamaño de vocablos a través de los cuales va a traducir. Por eso es que cuando llega al idioma final, llega una explicación reducida o ampliada. La versión más reducida sería la TLA, y la más ampliada, la más rebuscada de todas, probablemente sea la BLP, la versión La Palabra. La versión La Palabra fue diseñada para la mente pensante que le gusta lo rebuscado.
Pero no hay que olvidar que está hecha desde el texto crítico. O sea, cuando uno entiende esas diferencias, se puede dar cuenta por qué las versiones se usan para un estudio o para otro. Y entonces nos acercamos a la conclusión. Muchas versiones, voy a citar a Alfredo Teco, muchas versiones distintas, una sola palabra verdadera. Si es verdad que la Biblia es la palabra de Dios, ¿cuál de todas estas versiones es esa palabra? La respuesta puede parecer desconcertante. Todas ellas en conjunto y ninguna de ellas en particular. ¿Qué quiere decir? Si oyes todas las versiones, puedes escuchar una sola voz, la voz de Dios. En verdad, vas a percibir la voz divina. Esta declaración no es muy aceptada por muchos. A mí me tocó viajar con Alfredo Teco a varios países. Él era un filólogo, un traductor, un hombre muy maduro. Y él era un traductor genuino. Él quería que la gente, él trabajó en las traducciones más nuevas de la Reina Valera y trabajó en la NBI, y trabajó en la palabra, y trabajó en el lenguaje actual, trabajó en muchas traducciones. A él lo convocaron para que trabajara, por eso lo cito, esas expresiones totales de él. Que si tú tienes 20 Biblias diferentes y tú te preguntas, ¿por qué no se pusieron de acuerdo? Bueno, unas fueron hechas cuando el otro ya había muerto y no se pudieron poner de acuerdo. Pero si tú, en lugar de ver las 20 versiones como algo complicado, tú lo ves como una bendición y vas a un texto del que quieres saber la verdad, lees 20 versiones, cierras tus ojos, vas a oír a Dios. Cuando afuera de esta experiencia lo puso con esa lámina que puse ahí yo de Mateo, y nos puso a leer todas las versiones juntas y la señora menciona y yo digo, cierro sus ojos. Vamos a regresar a la mente. Ahí está. Los que puedan leerla, léanla, toda. No lean las siglas, lean el texto. ¿Está? Leanlo en voz alta. JBS, NBLA, NBB, BNPH, RBC, 1960, 1977, 1995, RBA, BRG, NC, TA, BC. Ahora cierren sus ojos. Cierren sus ojos todos. ¿Alguien me puede decir qué oye? ¿Qué oye? Jesús vino a salvarnos. ¿Se da cuenta? Entonces, esa es una experiencia que usted puede tener cuando tiene la posibilidad de revisar, pero acerquémonos al final. Ahora sí. Recordemos siempre que la iglesia, no, más adelante, la última. Ahí está. La teología y la conducta se sujetan a la palabra de Dios y no a la inversa.
La Biblia no se sujeta a la iglesia. La iglesia se sujeta a la Biblia. La Biblia no se sujeta a la teología. La teología se sujeta a la Biblia. La Biblia no se acomoda a tu conducta. Tu conducta se sujeta a la Biblia. ¿Está claro? Entonces, pueden leer cualquier versión con esta criba. Hay una segunda criba que está ahí y es: ante esto debemos reconocer nuestra necesidad personal e institucional de prepararnos mejor para nuestro acercamiento a los idiomas originales de la Biblia y sus diversos documentos fuente. Bueno, ¿cuántos de los que están aquí hablan inglés? ¿Cuántos hablan español antiguo, castellano? ¿Cuántos hablan español de España? ¿Cuántos hablan español de México? Español latinoamericano, es diferente del español latinoamericano. ¿Cuántos hablan griego? ¿Cuántos hablan latín? ¿Cuántos hablan latón? Ya no, eso no es idioma. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una necesidad de superarnos. Hay un maravilloso mercado aquí, el Víctor Marcos, de dar griego y hebreo. Yo sé que lo dan, pero de darlo así como que terminen hablando en otras lenguas de verdad. Es decir, que sí, que tengamos por lo menos una autoridad en la materia, ¿verdad? Así como alguien se especializa en teología, en Nuevo Testamento, en Antiguo Testamento, alguien debería especializarse en idiomas, ¿verdad? Una autoridad. También debemos analizar otras versiones y revisiones. Debe ayudarnos para afirmar mejor nuestra fe y doctrina antes que alejarnos de ella. Esto es muy importante. Usted no se acerca a las versiones diciendo, o sea, no se ponen de acuerdo, yo cómo me voy a poner de acuerdo. No se acerca así. Acérquese para decir, ¿cómo me puede bendecir lo que dice esta versión? ¿Cómo me puede acercar más a Dios? ¿Cómo se puede fortalecer más mi fe? Esa es la actitud del que se acerca, ¿verdad? Porque la actitud del que se acerca determina el producto que obtiene. Y la palabra de Dios es una fuente de bendición y de enriquecimiento para todos. Y la última es: fortaleceremos nuestra vida devocional como producto de acercamiento al texto bíblico, orando con él, enseñando con él, predicando con él y evangelizando con él. Bueno, pues quise casi leer la conferencia por el hecho de que es un tema que nos puede dividir entre conservadores y liberales. Pero quiero nada más recordarles algo. Conservadores y liberales es un término que ya no se usa, que ya no tiene razón de hacer en las nuevas discusiones. Y también, cuando éramos más chamacos, quienes no querían estudiar nos asustaran con que todo lo que no creemos es modernismo. Y entonces era modernismo la teoría de la evolución, que luego hay una teología de la evolución. Era modernismo leer una versión que no sea la Reina Valera 1909. No es el mismo ya. De hecho, la versión 60 se distinguió de la de 1909 porque a la de 1909 le llamábamos versión antigua y a la 60 le llamábamos versión moderna. Y hubo un concilio donde prohibimos leer Dios habla hoy. Está prohibido para la Asamblea de Dios leer Dios habla hoy. Y no hemos quitado esa minuta de las minutas. Sigue prohibido. Bueno, pero entonces, hermanos, nosotros en la herencia espiritual que hemos recibido debemos ser congruentes de alimentar nuestra santísima y ciertísima fe, y debemos acercarnos al texto bíblico
no para presumir que sabemos, porque entre más sabemos de la Escritura, más temblamos, más nos humillamos, porque la palabra de Dios es un fuego consumidor. Y en la medida que nosotros nos acercamos al texto, Dios perfecciona nuestra vida, perfecciona nuestra conducta. Nosotros creemos en la santidad instantánea y progresiva. Quiere decir que nuestro acercamiento al texto nos permite santificarnos cada día más para la gloria del Señor. Gracias. Pensé que no me iba a alcanzar la hora, pero muy rápido. Voy a saludar el lector. Al final, si quieren pasar a la mesa de libros, traigo algunos libros inéditos de mi padre, como, bueno, no inéditos, que ya los publicamos, la ponencia eclesiológica. Su último libro que él publicó en vida fue un manual de evangelismo. O sea,